Bien, la sesión anterior ya vimos cómo se aplica el método, ¿sí? En las otras sesiones anteriores, pues bueno, se hablaba de lo que es el MNA, después se presentó la metodología tal cual, cuáles son los pasos de manera general. El anterior, pues se aplicó ya el método, que es bastante, insisto, bastante interesante. Sin embargo, vamos a continuar con más ejemplos para que quede más claro cómo es que esta metodología de MNA, pues básicamente es un algoritmo, es aplicar pasos ya previamente indicados, obviamente ajustándolo a las características del circuito que se va a analizar, pero a final de cuentas es algoritmizable, es seguir los pasos tal cual. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a analizar este circuito, este en particular. Es un poquito ya más eh, complicado que los anteriores. ¿Por qué complicado? Porque ya hay más elementos aquí y, como se pueden dar cuenta, ya tiene más nodos. Hay uno, dos, tres, cuatro nodos, hay uno, dos, tres, cuatro y cinco resistencias. Bien, de donde tomé este ejemplo, si se fijan bien, aquí dice R1, R2, R3, R4 y R6. Eh, ¿No? ¿Dónde quedó R5? Quién sabe, pero bueno, para los fines prácticos sigue funcionando perfectamente bien este ejemplo. Aquí, como podrán darse cuenta, hay una fuente independiente de corriente y de este lado se tiene una batería, si se dan cuenta el símbolo, pero al final de cuentas es una fuente de voltaje independiente. Entonces, digamos que el primer paso que no está escrito dentro de este algoritmo es, pues justamente numerar los nodos. Ustedes lo pueden numerar como ustedes quieran, como ustedes se acomoden. Por lo regular, la numeración se hace de izquierda hacia la derecha. Es decir, si se fijan, bueno, si se recuerdan, la sesión anterior, de este lado aquí había tanto fuentes como resistencias. Es decir, no necesariamente tenemos que comenzar a numerar con que tiene que haber aquí una fuente. Puede ser una resistencia, puede ser, ahora sí que lo que sea dentro de los elementos que hemos estado manejando o estamos manejando. Entonces, si comenzamos de izquierda hacia la derecha, pues está la numeración sería como la pueden estar viendo en la pantalla. Y bueno, pues los voltajes nodales van a ser nuestras incógnitas, es decir, el voltaje en el nodo 1, en el nodo 2, el nodo 3 y nodo 4, además de la corriente que esté circulando a través de esta fuente de voltaje independiente, que aquí está indicada como I-VBAT o voltaje de batería. Ok, bien, aquí están los valores en la resistencia 1, 2 ohms, la resistencia 2, 9 ohms, en la resistencia 3, 8 ohms, en la resistencia 4, 10 ohms y en la resistencia 6, 4 ohms. Aquí está indicado nuestro nodo de referencia. Ustedes pueden ponerle o un 0, si gustan, o simplemente dejar indicado pues esta parte. Este símbolo pues es inconfundible de que es la Tierra o la referencia. Muy bien. Entonces, nuevamente comencemos los pasos. Entonces es crear la matriz G. Ahora, en este caso, pues la matriz G va a ser de dimensiones 4 por 4, ya que hay 4 nodos distintos, además del nodo de tierra. Y como siempre, pues es el que se toma como referencia. Dentro de la matriz van a estar en la diagonal la suma de las conductancias conectadas a los nodos 1, 2, 3 y 4. Las entradas fuera de la diagonal contienen las conductancias negativas pues, de los elementos conectados entre los nodos. Si me voy a regresar tantito y tenemos dos resistencias que están conectadas a tierra, esta resistencia 4 que está entre 2 y 0, o 2 y tierra, y la resistencia 6 que está conectada entre nodo 3 y tierra. Y se tienen tres resistencias conectadas entre nodos, es decir, la resistencia 1 que está entre nodo 1 y 2, la resistencia 2 entre 2 y 3, y la resistencia 3 entre 3 y 4. ¿Esto qué significa?
que yo voy a tener 3 elementos que tengo que ver reflejados tanto en la diagonal como fuera de la diagonal y 2 elementos que solamente van a estar en la diagonal. Muy bien, pues entonces veamos esto. Comenzamos con la resistencia 1. La resistencia 1 está, como vimos, entre los nodos 1 y 2. Muy bien. Entonces en la posición 1, 1 y en la 2, 2, aquí está expresado 1 sobre R1, ¿sí? Positivo. Ahora bien, en el renglón 1, columna 2, va a ser menos 1 sobre R1 y en el renglón 2, columna 1, menos 1 sobre R1. Muy bien. Ahora, la resistencia 2 está conectada entre el nodo 2 y nodo 3. ¿Esto qué significa? Que la posición 2, 2 y 3, 3 va a ser 1 sobre R2, pero positivo. En la posición 3, 2, 3, perdón, el renglón 2, columna 3 va a ser menos 1 sobre R2 y en el renglón 3, columna 2, menos 1 sobre R2. Después, la resistencia 3, que está entre la resistencia, entre el nodo 3 y 4, entonces en el nodo 3, 3 va a ser 1 sobre R3 positivo y en la posición 4, 4 igual, 1 sobre R3 positivo. Después, tercer renglón, cuarta columna, menos 1 sobre R3 y en el cuarto renglón, tercera columna, menos 1 sobre R3. Listo. Ya nos encargamos de los elementos que están entre dos nodos. Ahora vamos con las resistencias que se encuentran entre un nodo y tierra. Primero es la resistencia 4. Como ya mencionamos y ya se sabe, de acuerdo a la metodología, los, eh, los elementos que estén entre un nodo y tierra solamente van a aparecer una vez en la, eh, en la diagonal de la matriz. De tal forma que como es la resistencia 4 está conectada entre 2 y tierra, pues solamente va a aparecer en la posición 2, 2, aquí, 1 sobre R4. ¿Sí? Y que se va a estar sumando con la contribución de R1 y con la contribución de 1 sobre R2. Bien, la siguiente resistencia que está conectada entre un nodo y tierra es la resistencia 6. Y aquí aparece. ¿Por qué? Porque está conectada entre la resistencia 3 y tierra. Por lo tanto, va a aparecer en la posición 3, 3 dentro de la matriz. Y aquí está, junto con la suma de 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Muy bien. Si yo sustituyo los valores correspondientes de estas resistencias, ¿sí? Y obtengo el 1 sobre lo que tenga, pues yo voy a obtener estos valores correspondientes, ¿sí? Aquí está simbólico y aquí está numérico. Vamos a la siguiente. La matriz B, que es la transpuesta de C, va a ser una matriz de 4 por 1, es decir, 4 renglones, una columna, dado que hay una fuente de voltaje y 4 nodos. La terminal positiva de la fuente de voltaje eh, V sub 1, pues está conectada a nodo 1 y la negativa está conectada a nodo de referencia. Es por eso que aparece de esta forma. Aquí, así. 1, 0, 0, 0. Ahora bien, la matriz D va a estar formada por ceros únicamente porque no hay dispositivos dependientes, es decir, no hay ni activos ni controlados en el circuito de ejemplo. Y por lo tanto, solamente va a tener esta contribución. 0. Ahora, la matriz X es de dimensiones 5 por 1. El sistema de ecuaciones del MNA es, bueno, ya como dijimos, es el que va a tener soluciones a las incógnitas que se tienen. Pero nosotros debemos de indicar cuáles son, de manera explícita, me refiero a indicar de manera explícita, las incógnitas, de tal forma que yo las coloco de esta forma. V sub 1, que indica que sería la incógnita de voltaje en el nodo 1, V sub 2, V sub 3 y V sub 4. Y además, pues la otra de las incógnitas, pues es la corriente que circula a través de la fuente de voltaje y yo le indico de esta forma, I sub V sub BAT. Y ya con esto ya tengo los datos, bueno, más bien los datos, sino ya tengo bien definidas las incógnitas para este circuito en particular.
Perfecto. Continuamos. Y la matriz Z es, de acuerdo a las reglas de construcción, pues de dimensiones 5 por 1. Las cuatro posiciones superiores son la suma de las corrientes fluyendo al nodo 1, 2, al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3 y al nodo 4. Y la última posición o las posiciones inferiores van a corresponder a las fuentes independientes de voltaje, que en este caso solamente tenemos una, y es esta fuente, V sub bat. De tal forma que en la nodo 1 no tengo fuentes de corriente, tampoco en el nodo 2, tampoco en el nodo 3, pero sí en el nodo 4. Y entonces aquí coloco, lo indico, I sub SRC, y después ya coloco la fuente de voltaje. Aquí está V sub bat. Bueno, aquí está simbólico y aquí está ya de manera numérica. Entonces, bueno, ya dijimos que el algoritmo de MNA, el sistema de ecuaciones, se va a representar de esta forma, con una matriz A que multiplica un vector X o matriz X y es igual a una matriz Z. De tal forma que A, ya dijimos, está formada por estas submatrices G, B, C y D, que multiplican a esta matriz X, que es igual a esta matriz Z. Bien, si sustituyo todo esto, pues aparecería de esta forma, ¿no? Esta matriz A. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que ya aparece aquí la contribución de la fuente de voltaje, es decir, el B, la matriz B, aquí está, 1, 2, 3, 4. Su traspuesta, que sería la matriz C, 1, 2, 3, 4. Aquí está D, que es este término, es 0. Y aquí están las incógnitas y aquí está el vector de excitación o el vector de fuentes independientes. Bien, sustituyo los valores, ¿sí? Y bueno, pues procedo a calcular pues la inversa de la matriz. Y puedo escribir de esta forma, es decir, X o la matriz incógnitas va a ser igual a la inversa de la matriz A por la matriz de excitación, vector de excitación, y bueno, va a ser igual a esto. De tal forma que el resultado final es 40, 29.97, 11.899, 19.899, menos 5.0148. Bien, interpretando este resultado sería que la corriente que circula por la fuente de voltaje VBAT es menos 5.0148 amperes, que es este de aquí. Luego, el voltaje del nodo 1 es 40 volts, es el que está aquí. El voltaje en el nodo 2 es 29.97 volts, es decir, este. El voltaje en el nodo 3 es 11.899, aquí está. Y el voltaje en el nodo 4 es 19.899 volts, aquí está. Ahora bien, viene una pregunta interesante. La pregunta es, yo, estos resultados que estoy obteniendo, ¿cómo sé que están bien? ¿Cómo yo puedo verificarlo? Ah, bueno, se puede verificar pues haciendo una simulación. ¿Cómo es esto de la simulación? Permite, voy a abrir una terminal. CD, Dropbox, modela transistores. CD, circuitos prueba. Y bueno, voy a compartirte lo que estoy haciendo para que no parezca esto magia negra. ¿Sí se ve la terminal que estoy usando? Sí, Perfecto, bien. Lo que voy a hacer es, voy a utilizar un simulador de circuitos, un simulador de circuitos que utiliza Spice, que se llama NG Spice. Así, NG Spice. Y voy a analizar, pues, este circuito. El circuito... hijos, este no está aquí. Jaja, no está aquí. Bueno, entonces voy a cambiar. ¿Dónde está?
Interesante. Se me acaba de perder el bendito circuito. Ah, no importa. Ahorita lo creamos. ¿Qué problema hay? Es... ah, es sesión 4, ejemplo 3.sir. Bien. Ah, de hecho, yo creo que también puede servir para un recordatorio de cómo se hacen las en netlist o se captura en netlist en Spice. Bien, bien. Yo aquí lo que hice fue copiar un, un punto .sir, un netlist de Spice. Recuerda que la primera línea en Spice no se lee. eh, Aquí los comentarios dentro del netlist se hace poniendo este asterisco y después de eso pues no lee nada. Y pues bueno, aquí tenemos R1, R2, R3, R4, borro este y borro este. Bien. La fuente de voltaje está conectada entre 1 y 0 y es 40 volts en DC. Muy bien. La resistencia 1 es de 2 ohms. Muy bien. La resistencia 2 son 9 ohms. Perfecto. La resistencia 3 es de 8 ohms. Ok, la fuente de corriente 1 es de 1 ampere y está entre así, DC. Y la resistencia 4 es de 10. Está entre 2 y 0. Ok. Y es de 10. Ah, ajá, muy bien. Y la resistencia 6 está entre 3 y 0. Y es de 4 ohms. Ok, para este caso, para este análisis que se va a hacer en Spice, se va a utilizar la opción de punto OP, que es el cálculo del punto de operación. Puedo también hacer el análisis en DC, sin embargo, por lo regular cuando se hace análisis de ese tipo, es decir, análisis en DC, se tiene que dejar un valor de las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, vamos a decir que vacío, porque se tiene que hacer un barrido, o por lo menos es un barrido. En este caso no, simplemente es calcular el punto de operación, que justamente para eso sirve el método de MNA. Ok, bien. Entonces, ahora sí, ngSpice menos B, es batch. Ajá, pum. Ok, pues aquí ya está el resultado. Bien, aquí está lo importante. Aquí tengo algo mal porque, si recuerdas, el resultado que obtuve era de menos 5 punto y algo. Y aquí no aparece de esa forma, aquí aparece de menos 2.60, no, menos 26 amperes. No, eso no está bien. A ver, hay que revisar el netlist. Ok, a ver. Entre 1 y 0, 40. Aquí estás. Entre 1 y 2, y es de 2. No, pues así como no va a salir. R2 está entre 2 y 3. Muy mal. La resistencia 3 está entre 3 y 4. Muy bien. 0,4, las 2. Ahora sí. Ok, se hace la hasta. No. Sigue sin salir bien.
O sea, la corriente está bien, menos 5 amperes. A ver, vamos a comparar. Bueno, aquí eh, el resultado de NG Spice, aquí te da los voltajes nodales y aquí te da la corriente que está circulando a través de la fuente de voltaje, la fuente independiente de voltaje. Este simulador, este NG Spice, sí, usa, perdón, MDA. Obviamente, bueno, esto ya es un programa ya mucho más completo, está escrito en C, pero eso no importa que esté escrito en C. De los resultados que se tengan o se obtengan, deben de parecerse en la medida de lo posible a esta simulación. Entonces, me regreso aquí uh, y, y voy a cambiar hacia este. Ok. Bien, de acuerdo a lo que nos dice estos resultados, comparándolo con la simulación, es que en el nodo 1 hay 40. Viendo en el resultado de la simulación de NGSPICE, sí, coincide en 40. Ahora bien, en el nodo 2, de acuerdo a estos resultados, dice que es 29.97. La simulación en SPICE dice que es 30. Ok. En el resultado del nodo 3, el voltaje en el nodo 3 dice que es 11.899. En la simulación me indica que es 12. El voltaje en el nodo 4 es 11.899. El resultado en la simulación es de 20. Y la corriente es de menos 5.0148. La simulación es menos 5. Ok. Como, 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 como te puedes dar cuenta, eh, la, comparando los resultados de la simulación, de una simulación con este también lo puedo haber hecho en el Spice o lo que sea, pero bueno, para fines prácticos escogí este de NG Spice. Eh, comparando los resultados de este simulador con los que nosotros obtuvimos, vamos a decirlo así, haciendo cálculos a mano, son muy similares. La verdad son muy, muy, muy similares. El error que se va teniendo es porque en algunos casos el hacer el 1 sobre un cierto valor, o sea, 1 sobre 3, 1 sobre 5, 1 sobre 7, son valores fraccionarios que tienen bastantes dígitos y que, pues, insisto, al sacar estos fraccionarios, como te puedes dar cuenta, yo aquí nada más puse, por ejemplo, aquí 0.4861, corté varios decimales. Eso va provocando un cierto error y por eso, si bien no son exactamente iguales, son bastante similares los resultados que se obtuvieron en este ejemplo que en la simulación de Spice. No sé si tengas alguna duda o algún comentario. No, hasta ahorita no, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como podemos dar cuenta, pues sí sirve. Es decir, este método sí sirve si se obtiene un resultado y pues podemos verificarlo con un simulador. Y por otro lado, el hecho de que nosotros en algún momento dado, como comenté más adelante, se va a tener que programar, bueno, que se tenga la certeza que este método, esta metodología, sí sirve, sí funciona bastante bien y pues podemos hasta presumir de alguna otra forma que estos resultados ah, son bastante comparables con los de Spice. Bueno, veamos otro ejemplo. Este ejemplo es interesante. Es interesante ¿por qué? Porque ahora ya tengo una fuente independiente de corriente y tengo dos fuentes independientes de voltaje. Tengo tres resistencias. Y de acuerdo a esto, tengo tres nodos. Aquí lo interesante, y también tengo que comentar, es de que
Aquí los resultados no me están dando valores. Es decir, aquí nada más me indican que es resistencia 1, pero no me dicen cuánto vale, ni la resistencia 2, ni la resistencia 3. Tampoco aquí de la fuente Vx, ni tampoco de la fuente Vg. Y de IT tampoco. ¿Esto qué significa? ¿O esto qué implica? Bueno, lo que vamos a hacer se le conoce como un análisis simbólico, que a diferencia del análisis que hace Spice, a Spice no puede funcionar si no le damos un valor. Así de fácil. Si no damos valores, simplemente no funciona. Sin embargo, nosotros en esta parte de la aplicación del método de la metodología de MNA, sí podemos darnos el lujo de hacer esto, es decir, demostrar el análisis simbólico y ya nosotros si queremos después le podremos dar los valores que queramos, pero el resultado que vamos a tener es simbólico. Bien, entonces pues eh, comencemos. Nuevamente, si te das cuenta, el texto es casi el mismo. Lo hago de esta forma, es a propósito, para que te des cuenta cómo se aplica el método de MNA, ¿sí? Para que te des cuenta que esto simplemente es seguir el algoritmo. Bien, entonces comenzamos nuevamente. Matriz G. Esta matriz va a ser de dimensiones 3 por 3, ya que hay 3 nodos distintos, independientemente del de referencia. Dentro de la matriz G, en la diagonal van a estar la suma de las conductancias de los nodos, conectadas, perdón, a los nodos 1, 2 y 3. Y las entradas fuera de la diagonal van a ser las conductancias negativas de los elementos conectados entre dos nodos. Bien, me voy a regresar tantito. Aquí, de las 3 resistencias que se tienen en este circuito, solamente una está conectada entre dos nodos. La resistencia 2 y la resistencia 3 tienen un nodo conectado a tierra. De tal forma que yo solamente voy a encontrar dentro de mi matriz G una contribuciones que van a estar fuera de la diagonal. Y es justamente de la resistencia R1. Entonces, coloco la conductancia 1 sobre R1 en la posición 1, 1 y en la posición 2, 2. Aquí está, 1 sobre R1. Ahora bien, en la posición 1, 2, aquí está menos 1 sobre R1 y en la 2, 1, menos 1 sobre R1. Bien, la resistencia 2 está en el nodo 2, entonces solamente va a contribuir en la posición 2, 2, 1 sobre R2, aquí está, que se suma con la de 1 sobre R1. Y finalmente, la resistencia 3 está entre 3 y tierra, entonces únicamente su contribución va a ser en la posición 3, 3. Aquí está, 1 sobre R3. Las demás se tienen que poner como 0. Ahora, la matriz B, que es la traspuesta de C, va a ser una matriz 3 por 2. Ahora ya cambió, a diferencia de las otras análisis que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque ahora hay dos fuentes de voltaje, ¿sí? Y obviamente ya habíamos dejado claro que hay 3 nodos. Bien, entonces la terminal positiva de la fuente de voltaje VG está conectada al nodo 1 y la negativa al nodo de referencia. La terminal positiva de la fuente de voltaje V sub X está conectada al nodo 3 y la negativa al nodo 2. ¿Esto qué significa? Vamos por pasos. Primero, la fuente de voltaje V sub G. Bien, se dice que está conectada al nodo 1, la terminal positiva. Ah, bueno, pues entonces en la posición 1, en el renglón 1, perdón, aquí coloco este 1. Como la terminal negativa está al nodo de referencia, esa no se toma en cuenta. Ahora vamos con la fuente de voltaje V sub G, X, perdón. Bien, está conectada la terminal positiva está conectada al nodo 3. Ah, bueno, entonces aquí coloco el 1 positivo en la parte 3, en este tercer renglón. Y la negativa está conectada al nodo 2. Ah, bueno, entonces aquí en el renglón 2 le pongo menos 1. Y listo, ya quedó. La, 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 la matriz C, pues ya dijimos que la traspuesta. Bueno, ahora bien, la matriz D está formada únicamente por ceros porque no hay dispositivos dependientes. Entonces, yo coloco, ahora si te fijas, antes cuando teníamos una sola fuente de voltaje, pues nada más la contribución era
de un 0. Pero ahora, como te puedes dar cuenta, aquí ella es una matriz de 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Va a crecer en función de la cantidad de fuentes de voltaje que vayas teniendo. Si son una, pues bueno, entonces va a ser un elemento. Si tienes dos fuentes de voltaje, entonces la matriz D va a ser de 2 por 2. Y en este caso, si no hay dispositivos dependientes, pues bueno, va a ser de 2 por 2 llena de ceros. Ahora bien, la matriz X es de 5 por 1. ¿Por qué? Son 3 nodos y dos fuentes de voltaje. Aquí están. Entonces son mis incógnitas. Voltaje nodal 1, voltaje nodal 2, voltaje nodal 3, la corriente que circula a través de la fuente de voltaje V sub G y la corriente que a través de la fuente de voltaje V sub X. Después, la matriz Z. Bien, de acuerdo a las reglas de construcción, pues ahora va a ser de 5 por 1. La matriz va a ser ahora de 5 por 1. Las tres posiciones superiores son la suma de las corrientes fluyendo al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Y las dos posiciones inferiores son el valor de las fuentes de voltaje independiente V sub G y V sub X. Muy bien. Aquí viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente va a estar conectada entre dos nodos. Pero si te das cuenta, aquí en el primer renglón tengo un menos y en el segundo tengo un más, es decir, menos IT, I sub T en el nodo, en el renglón 1 y en el renglón 2, I sub T. En ningún momento yo mencioné cómo serían estos valores. Bueno, me voy a regresar al esquema. Está fácil. Bueno, no es fácil, sino más bien es simple. Si la corriente está saliendo del nodo, es negativa. Si la corriente está entrando al nodo, es positiva. Y justamente es lo que aparece aquí. Bien, en el tercer nodo no hay fuente de corriente conectada, es 0. Y aquí sería el valor de la fuente de corriente V sub G y este sería el valor de la fuente de corriente V sub X. Listo. Entonces, bueno, ya sabemos lo que se tiene que hacer. Formamos la matriz A con las submatrices G, B, C y D. Aquí están. Aquí está la submatriz B. Aquí está la submatriz C. Aquí está la submatriz D y aquí está la submatriz G. Aquí está mi vector de incógnitas y aquí está el vector de excitación. Listo. Ahora, si tú realizaras la multiplicación de renglón por columna e igualaras, tú tendrías un sistema de 5 ecuaciones que serían muy similares, como ya vimos en la sesión anterior, a que si hicieras el análisis el análisis de KCL del circuito. Pero bueno, como dije, en este caso solamente vamos a estar haciendo el análisis simbólico, que es justamente lo que sucede en esta parte. Entonces, eh, a partir de que tú ya tienes esto, tú ya podrías asignar valores a las resistencias, a la fuente de corriente independiente y a la fuente de voltaje independiente. Y la solución, pues bueno, sería algo, bueno, la forma de resolverlo sería como los tres ejemplos anteriores. Ahora bien, esto, aquí como dice, se deja como ejercicio al alumno la asignación de valores y obtener las respectivas soluciones. Es decir, de la matriz, obtener la inversa, multiplicarla por el vector de excitación y obtener al final de cuentas el resultado correspondiente. No sé si tengas alguna duda, algún comentario. No, por el momento todo va claro, profesor. Ok, entonces mira, vamos a hacer esto. Digamos que es una semitarea, ¿sale? O sea, sí me interesaría que la hicieras. ¿A qué me refiero con esto? De este último circuito que puse, del ejemplo 4, me gustaría que le dieras valores a las resistencias, a las fuentes de voltaje y a la fuente de corriente y obtuvieras un resultado. ¿Ok? Y en la siguiente sesión me presentas, o si gustas, me lo puedes enviar um, por el grupo de WhatsApp, o sea, le tomas una foto o algo, me lo puedes enviar y yo lo proyecto para
vamos a decirlo así, evitar problemas de conexión de tu lado. eh, y lo analizamos. ¿Te parece? Está bien, profe. Ok, perfecto. Pues entonces así que quede. Para los que vean este video, también les invito a participar de esa forma. Si no se pueden conectar, bueno, al menos denle valores a los elementos, traten de resolverlo y mándenmelo. Si no es por Eminus, mándenmelo a mi correo institucional, eh, y para compartir el análisis, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hoy hasta acá. Y pues bueno, seguimos en contacto. Cualquier duda, sabes, con confianza puedes mandar mensaje en el grupo de WhatsApp. Y pues que tengas un bonito día, una bonita tarde. Igualmente, profe, que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias, nos vemos.